OLAM 7, Televisión Internacional, presenta Restaurando las Verdades Olvidadas, programa que le ayudará al pueblo de Dios a volver a los principios establecidos desde la creación, para dar a conocer el mensaje que se ha perdido a través de los tiempos, con temas de interés espiritual y moral, para ratificar nuestra creencia como hijos de Dios. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes, buenas noches. La bendición del cielo sea con cada uno de ustedes en esta hora, en este momento, y que podamos verdaderamente abrir nuestra mente para poder percibir lo que hoy nos quiere decir su santa palabra y al mismo tiempo poder comprender un poco más la vida de Jesús. Por eso lo hemos tornado como decir que es un tema muy especial también, que es la entrega y la verdaderamente aceptación a Cristo por parte nuestra. Y no a medias, sino que total, no parcialmente. Hoy en día, estamos más alejándonos de Dios que acercándonos a Él. Hemos hasta olvidado que Jesús es nuestro intercesor allá en el cielo, ante el Padre Celestial. Por eso, cuando recordamos aquella parte de Mateo capítulo 5, versículo 48, y una parte de él lo parafraseamos de esta manera: por tanto sean perfectos, ¿recuerdan? Así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces podemos lograr la perfección de carácter, de condición de cristiano, haciendo una entrega total. Todavía nos falta mucho moldear nuestro carácter. Es un tema muy profundo el carácter. Es necesario moldear nuestro carácter. Tener esa forma de coexistir, manejando nuestra forma de ser, siendo apacible como lo fue Jesús. Así es de que en este momento vamos a comenzar con el tema de la perfección. Vamos a tener una oración antes. Oh bendito y santo Padre que esté en los cielos, gracias le damos por sus santos ángeles que ministran y nos guardan doquiera que vayamos, doquiera que estemos. Permita, Señor, que esta oración sea de lo más sincero de la profundidad de nuestro ser. Que no sea una forma nada más de aglomerar palabras para salir de la presentación. Ayúdenos a seguir su camino, un estado de perfección para lograr la eternidad. Es usted nuestro invitado especial y que aquí esté con nosotros guiando nuestro pensar, nuestro vivir, que lo que se vaya a expresar sea verdaderamente guiado por usted. Gracias por todo, aunque no merecemos nada, pero gracias por ese amor tan grande que nos colma de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos comenzar diciendo que la condición para alcanzar la vida eterna, podemos decir que es ahora exactamente la misma de siempre, tal como era en el Edén, como lo dice la Santa Palabra, tal como fue la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios es necesaria para tener una perfecta justicia. Digamos que si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a lo que ahora estamos, peligraría la dicha de todo el universo. Tendríamos que abrirle para siempre las puertas al pecado
con todas las secuelas de la miseria y del dolor, pero no lo debemos de hacer. Cuando recordamos antes que Adán cayera, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Carácter justo y santo. Pero llegó un punto que no lo pudo hacer. Y por causa de su caída tenemos hoy en día una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos, sino que solamente por la sangre de Cristo Jesús. Puesto que somos, lo que no nos gusta decir que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente, decimos, una ley sacrosanta. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que hay de Dios y lo que Él exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Ya lo hemos venido comentando. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones. Sufrió cualquier tentación, como la que nosotros hoy tenemos que afrontar. Sin embargo, su vida fue impecable. Ya lo sabemos. Hay gente que dice, pero ¿por qué repiten tanto lo que ya sabemos? Es que tenemos que grabar en nuestra mente las cosas. Entendemos todos los días que Él murió por nosotros, se nos olvida. Y ahora nos está ofreciendo quitar nuestros pecados, revestirnos de su justicia para poder lograr la perfección. Si nos entregamos a Él y lo aceptamos como nuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido nuestra vida, gracias a Él seremos contados entre los justos por la sangre de Cristo. El carácter de Cristo reemplaza el tuyo, el mío. Y Dios nos acepta como si no hubiésemos pecado, porque nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Más aún, Cristo transforma el corazón y habita en tu corazón, en mi corazón, por fe. ¿Hay fe en nosotros? Tenemos que mantener esta comunión con Cristo por fe. De otra manera, no podemos ni cumplir la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple en los 10 mandamientos por fe. Y la sumisión continua a la voluntad de Él. Mientras lo hagamos, Él producirá en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Recuerdas? Por su buena voluntad, Filipenses 2:13. Así podremos decir, ya no soy yo que vive en mí, es Cristo el que vive en mí. Amados amigos, hermanos, nuestra vida en este mundo consiste en creer en el Hijo de Dios que nos amó, y vuelvo a repetir, y se entregó por mí y por ti. Así dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Vamos a recordar lo que dijo en Mateo 10:20. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de nosotros. De ustedes, como dice la palabra. De modo que si Cristo obra en ti y en mí, manifestaremos el mismo Espíritu y haremos las mismas obras que Él hizo, con justicia y obediencia. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Lo que sucede es que esa rebeldía que hay en nosotros no podemos borrar ese pecado. Y aunque seamos pecadores, tenemos que borrar el pecado que mora en nosotros, que existe en nosotros, pero lo nulificamos. ¿Cómo? Siguiendo la justicia y la obediencia del cielo. Así que no hay en nosotros mismos nada en absoluto de lo cual podamos jactarnos. Ahora que venía diciéndole, Señor, anula este yo que hay entre nosotros. Somos jactanciosos, vanidosos, y eso no es de Dios. No tenemos
motivos para ensalzarnos. Nosotros no somos nada bueno. Dice la Biblia, aquella parte que nos parece feo, somos llaga podrida. Pero vino el Señor y la limpió y la sana. ¿No hemos dejado sanar esa llaga ya? ¿O seguimos todavía con llagas purulentas en nosotros como cristianos? Verdaderamente, la esperanza de la justicia de Cristo se nos imputa a nosotros. Y la que produce su Espíritu obrando en nosotros por nosotros mismos. Todos hemos escuchado que solo la gracia y nada más que la gracia. ¿Recuerdan lo que dice 2 Corintios 12:9? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oiga bien, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros como que no escudriñamos la palabra y no hacemos recordatorio de lo que nos dice. Bástate mi gracia, lo dice 2 Corintios 12. Bástate mi gracia, ¿qué más quieres? Si yo ya te di el perdón, yo ya sufrí en la cruz, di mi sangre por ustedes. Y luego continúa diciendo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, entonces es imposible que escapemos por nosotros mismos de ese abismo del pecado en el que estamos hundidos. Nuestro corazón podemos decir que es perverso y nosotros no lo podemos cambiar. ¿De qué manera lo podemos cambiar? Solo haciendo una entrega a Dios y podamos expresar una pureza de pensamientos, de actos. No hay nadie que pueda hacerlo. Es mentira cuando dijimos que no hay nadie. Esa mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Pues no se somete ¿a qué? A la ley de Dios. Así somos. No queremos someternos a la ley de Dios. Cumplimos la parte de los 10 mandamientos por poquitos, pero lo demás no lo estamos logrando hacer. Es que no somos capaces de hacerlo, de cumplir la ley. Hermano, no nos sigamos enrollando y engañando de que no se puede. Digamos que la educación, la cultura, la fuerza de voluntad, el esfuerzo humano tienen su lugar, pero carecen de poder para salvarnos. De nada nos sirve ser inteligentes, ser capaces de muchas cosas, si no nos va a salvar. Nos va a salvar lo que ya se dio, la sangre de Cristo. Nos va a salvar hacer la voluntad de Dios, perfeccionar la voluntad. Si lo hacemos, podemos producir un cambio externo de la conducta. Pero no podemos transformar el corazón así por así. No se puede purificar, digamos, la fuente de la vida así por así. Es necesario que haya un poder que obre desde el interior nuestro para tener una vida nueva. Una forma de vivir distinta, con un carácter afable, puro. Digamos que antes que alguien pueda convertirse del pecado a la santidad, ese poder tiene que ser Cristo. Únicamente su gracia puede rehabilitar la forma y las facultades del alma de traer a Dios y hacernos santos. Por sí solos no podemos, mis amigos y hermanos, no podemos. Recuerden lo que dijo el Salvador en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 13. Quien no nazca de nuevo, es decir, si no recibe un corazón nuevo, pues, nuevos deseos, nuevos propósitos y motivaciones correctas que nos estén guiando a una nueva vida, no podremos ver el reino de Dios, hermanos y amigos. No podemos ver el reino de Dios. Y no continúe, repito, no continúe usted y yo diciendo que es imposible ser perfectos. Eso ya nos los metió el enemigo.
nos tiene sugestionados con que no tenemos esa capacidad. La idea de que lo único que podemos decir necesario es que se desarrolle nuestra supuesta bondad innata en nosotros. Ese es un engaño fatal. No podemos por sí solos. El que no tiene el Espíritu Santo no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él podemos decir que es una locura para la persona. Usted y yo estamos en ese grupo. Hay veces que no podemos entenderlo porque no hay un discernimiento espiritual en nosotros. No es extraño que nos digan, todos tienen que nacer de nuevo. De cierto, dice la palabra de Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz. Y la humanidad, el único nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos es Cristo Jesús. Es bíblico esto. Es bíblico. No basta comprender la amante bondad de Dios, ni percibir la benevolencia, esa ternura paternal de su carácter para con nosotros. Nosotros tenemos todavía ese carácter deformado porque cualquier cosa nos hace estallar. Cualquier mirada, cualquier palabra nos hace sentir mal. ¿Por qué? Si Jesús pasó de todo, fue vituperado, enajenado, golpeado, escupido. Y Él cerró su boca. No hubo en su rostro una expresión de odio, de rencor. Amigos y hermanos, no basta discernir la sabiduría y la justicia de su ley. Hay que ver que está fundada sobre el eterno principio del amor, esa justicia divina. Cuando hablamos del amor, solo del amor hablamos. No es eso. Es cómo son nuestros sentimientos. El apóstol Pablo veía todo esto cuando clamaba y decía, estoy de acuerdo en que la ley es buena, en que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo, bueno, verdadero. Pero en la amargura de su alma agonizante y desesperada, Pablo añadía, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Está en el libro de Romanos 7:16, versículos también 12 y 14. Pablo ansiaba la pureza, la justicia, que según en aquel momento él no podía alcanzar por sí mismo y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo Jesús, Romanos 7:24 lo dice, es Cristo Jesús. Creamos en Él, pensemos en Él, hablemos de Él, caminemos con Él, vivamos con Él, durmamos con Él, trabajemos con Él. El mismo clamor ha surgido por todas partes en todo tiempo. Corazones cargados de culpabilidad y que se sienten mal y dicen, para mí ya no hay perdón. Para todos ellos, para nosotros, hay una sola respuesta. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. ¿Lo recuerdan? Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, hay decisiones que hay que tomar. Hay decisiones. Elige hoy mismo a quién has de servir. ¿A quién servirás? ¿A quién? Josué 24:15 lo habla muy claro. ¿A quién vas a servir? Hay dos señores. ¿A cuál de los dos estamos decididos a servir? ¿O es que estamos coqueteando con uno y también con el otro? Verdaderamente, todo aquel que rehúsa entregarse a Dios
está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño, hay otro poder que nos controla. ¿Por qué? Por nuestras debilidades, por nuestra complacencia en que no podemos liberarnos del pecado. Podemos hablar de libertad, pero esta es la más despreciable esclavitud que hay en nosotros. No se puede percibir la belleza de la verdad porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se jacta uno de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece a la voluntad ¿de quién? De Dios, no, del príncipe de las tinieblas, sin darse cuenta o dándose cuenta, pero más que todo estamos con una distracción que no nos damos cuenta que estamos actuando en favor del príncipe de las tinieblas. ¿A qué vino Cristo entonces? A romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Así que si el Hijo del Hombre nos libera, démosle gracias. ¿Seremos verdaderamente libres hoy en día por medio de Cristo Jesús? Por eso se nos dice, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8. En la obra de la redención, verdaderamente no hay ninguna compulsión en nosotros. No se emplea ninguna fuerza exterior bajo la influencia del Espíritu de Dios. El ser humano es libre para elegir a quién ha de servir. Por eso dije al principio, hace un momento, hay dos señores, ¿a quién estamos sirviendo? Ese cambio que ocurre cuando el alma se entrega a Cristo produce la más completa sensación de libertad. La expulsión del pecado es obra del alma misma, porque ahí mora Cristo en nosotros. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás. No podemos. Pero cuando deseamos ser liberados del pecado, del dominio del enemigo, y es una gran necesidad, entonces clamamos por el poder exterior y superior a nosotros, que es el de Cristo Jesús. Esas facultades del alma quedan dotadas de fuerza divina del Espíritu Santo, donde obedecemos verdaderamente los dictados de la voluntad y el cumplimiento de lo que Dios quiere con nosotros. La libertad humana, podemos decir, que es solo posible cuando llegamos a ser uno con Cristo. Aquella parte que dice, la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Cristo es la verdad. El pecado solo puede triunfar en nosotros si olvidamos quién vive y mora con nosotros. Pero de lo contrario se debilita nuestra mente y destruye la verdad del alma. Hermanos, someternos a Dios implica la rehabilitación de uno mismo día a día. Eso es día a día, no es cada sábado. Es día a día. Esa es la verdadera gloria y dignidad humana. La ley de Dios, volvemos a recordar lo que siempre se dice, es la ley de la libertad. Si usted y yo cumplimos con los mandamientos, con la ley de Dios, vivimos bajo la ley de la libertad. ¿Qué? ¿Que puedo hacer lo que me da la gana? No. La libertad de que nuestro ser entero ha sido entregado a Cristo Jesús. Los fariseos en aquel tiempo, pregunto, ¿se habían declarado a sí mismos hijos de Abraham? ¿No creen que lo dice la palabra? Jesús les dijo que solamente haciendo las obras de Abraham podrían justificar esta pretensión que ellos tenían. Los verdaderos hijos de Abraham vivirán como él en
una vida de obediencia a Dios. No procuraremos matar a aquel que hablaba la verdad que le había sido dada por Dios. Pareciera que hoy en día muchos podemos estar conspirando contra Cristo por lo que hacemos. Igual que los rabinos no estaban haciendo las obras de Abraham. La simple, digamos, descendencia de Abraham no tenía ningún valor sin una relación espiritual con ¿quién? Con Dios, la cual se hubiese manifestado, podemos decirlo así, poseyendo un mismo espíritu y haciendo las mismas obras. Entonces vamos a ser verdaderos hijos de Dios. ¿Cuál vamos a tomar? ¿Lo uno o lo otro? Dice Mateo 12:30. El que no está conmigo, está contra mí. ¿Estamos con Dios? ¿Estamos siguiendo sus principios, sus lineamientos, sus ordenanzas, sus decretos? El enemigo está tratando de derrotar a nosotros como pueblo de Dios. Él quiere romper las barreras que separan al mundo. Los antiguos israelitas podemos decir que fueron arrastrados al pecado por su propia complacencia. Cuando ellos, digamos, se arriesgaron a asociarse con los incrédulos, fallaron. Del mismo modo se declararía el Israel moderno. Qué triste. Ese Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Ya saben quién es el de este mundo, el príncipe de este mundo. No el del universo, el de los cielos. Nosotros necesitamos ver esa luz gloriosa del Evangelio de Cristo todos los días, estudiando la palabra. Venimos repitiendo, yo me lo repito. No crean que lo vengo a decir solo por decirlo. Yo me repito, Hugo, tenés que estudiar la palabra de Dios diligentemente. Tienes que orar todos los días, constantemente. Todos aquellos que no somos fervientes discípulos de Cristo, ¿saben qué? Si no es así, somos siervos de Satanás. Es duro escuchar esto. Es duro escuchar esto. El corazón que aún no ha sido regenerado, ama el pecado. Y tiende a conservarlo y a acariciar el pecado, porque nos agrada pareciera el pecado. Pero un corazón renovado aborrece totalmente el pecado y está resuelto ¿a qué? A resistir al pecado. ¿Estamos resistiendo al pecado? ¿A la tentación? Verdaderamente, cuando los cristianos escogemos la compañía de los impíos e incrédulos, estamos dañándonos. Nos estamos exponiendo a la tentación. ¿De quién? Del enemigo, que se oculta por medio de ellos a la vista nuestra misma sin darnos cuenta. Furtivamente somos engañados. ¿Y qué hace? Nos pone una venda sobre los ojos para que no podamos ver semejantes cosas que no son correctas. Mientras más se van asemejando al mundo en carácter, palabras y obras, más y más se va cegando la persona. Quiera Dios no estemos en ese grupo. Quiera Dios que hoy estemos nosotros buscando desesperadamente el amor y el poder de lo alto. Al enfocarse la iglesia con las costumbres del mundo, que eso está pasando, ¿saben cómo se vuelve la iglesia? Bastante mundana. Pero esa conformidad jamás convertirá al mundo a Cristo. No podemos dar testimonios vivos de quiénes somos. ¿Cómo se ponen a creer que una persona que dice que es de Cristo,
que predica la palabra de Dios, que participa en escuela sabática, etcétera, etcétera. Pero cuando usted le oye expresarse, se da cuenta que no es una persona que busca a Cristo. A medida que uno se va familiarizando con el pecado, esto se va viendo cada vez menos repulsivo. Yo he escuchado muchas personas de la iglesia que dicen expresiones soeces todavía. Entonces quiere decir que su corazón no ha sido acomodado para Cristo. Es que el que prefiere asociarse con los siervos del enemigo dejará pronto de tener al Señor dentro de nosotros mismos. Cuando somos probados en el camino del deber como cristianos, como lo fue Daniel en la corte del rey, ¿recuerdan? Podemos estar seguros de la protección de Dios, pero si nos colocamos a merced de la tentación, ¿saben qué? Caeremos tarde o temprano y terminaremos siendo personas solo sentadas a ir a escuchar a las iglesias, o ya no volvemos más a la iglesia y nos volvemos más del mundo. El enemigo obtiene su mayor éxito, ¿sabe cuándo? Cuando actúa por medio de aquellos que menos sospechamos de estar bajo esa influencia. Podemos ver a ancianos que los admiramos, pastores que nos admiramos, hermanos y hermanas que admiramos por su forma de ser. Y las honramos a esas personas con talentos y educación guiados por Dios. Como si estas cualidades pudiesen suplir la falta del temor de Dios o hacernos dignos de su favor. Consideremos en sí mismos el talento y la cultura de los dones que Dios nos da. Si los cultivamos, vamos a ser personas distintas. Pero cuando se emplean para sustituir la piedad, cuando en lugar de atraer al alma a Dios, la alejamos de Él, estamos haciendo mal. Porque estamos dando mal testimonio a otras personas que nos creen cristianos muy religiosos y en el fondo dice, bueno, están tranquilos, estos hacen esto, dicen estas frases, hacen esta otra cosa, andan por ahí practicando muchos deportes. Y son cristianos, quiere decir que está bueno, me gustaría entrar a esa iglesia. Pero ¿a qué vamos? A dañar a otros más que están dentro. Entonces esto se convierte en ¿qué? En una maldición y un lazo que nos va apretando. Muchos creen que todo lo que parece amable y refinado debe ser en cierto sentido, podemos decir así, un cristianismo falso. Estamos cayendo de esa manera en un error, engañándonos a nosotros mismos. Es cierto que la amabilidad y el refinamiento que debemos de tener deberían de ser parte del adorno del carácter del cristiano. Pues esto ejerce una poderosa influencia en favor de la verdadera religión. Pero deben de ser, usted y yo, personas, debemos de ser consagrados a Dios. O de lo contrario, esa pureza no existe. Es dado todo para el mal. Amigos, hermanos, no hay excusa para decir que no se puede dejar de pecar. ¿Qué dice Juan 8:11? ¿Qué dice Juan 8:11? Ni yo te condeno, le dijo, vete y no peques más. Así le dijo a la mujer. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. ¿Qué nos dice Mateo 5:48? Mateo 5:48 es bastante claro. Sed pues vosotros perfectos, ¿como quién?
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta orden es una promesa más que todo. El plan, digamos, de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Oiga bien, ese plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Porque estamos coqueteando con uno y con otro. No digo que todos, pero hay una gran mayoría que estamos en eso. Cristo siempre aparta el alma arrepentida del pecado. ¿Y a qué vino? ¿Para destruir las obras de quién? Vino para destruir las obras del diablo, del enemigo. Y asimismo, hermanos, amigos, ha hecho provisión para que toda alma reciba el Espíritu Santo para dejar de pecar. Esa intervención en nosotros del tentador no constituye una excusa para cometer una mala acción. El enemigo se alegra cuando oye que los que profesan seguir a Cristo presentando excusas para justificar sus defectos de carácter, él se goza. Dice, este es un mentiroso, es mío. ¿Son estas excusas las que inducen a pecar? No hay disculpa para el pecado, mis hermanos. Perdón sí hay por medio de Cristo Jesús, por su sangre. Todo el que es hijo de Dios tiene a su disposición, ¿saben qué? Un temperamento santo. ¿Cuánto anhelo esto en mi vida? Y una vida semejante a la de Cristo. ¿Cuánto debemos de anhelar esto y pedirlo todos los días, compartiendo la palabra? Pablo mismo lo hacía todos los días, todos los días. Dígase, prosigo a la meta para alcanzar la victoria. Él luchaba contra el pecado, que no aflorara en su vida. Allí estaba, pero no pecaba Pablo. El ideal del carácter cristiano es la semejanza a Cristo. Debemos de parecernos a Cristo. Esa forma de existir de Él era tan especial que hoy nosotros la despreciamos. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, fue Cristo Jesús, los que le seguimos hemos de ser perfectos como Él. Jesús fue hecho en todo semejante a nosotros. No lo podemos negar. Porque la palabra dice que se hizo carne. Y nosotros somos carne. Él, igual que nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, sintió cansancio. Él se sustentaba con el alimento que comía. Dormía para descansar. Participó de la suerte de cada ser humano de vivir desde que era un niño hasta que fue un adulto, hasta que fue a la cruz. Aunque la gente dice, pero es que era el inmaculado Hijo de Dios. Pero era un Dios hecho carne como nosotros. Su carácter tiene que ser como el nuestro. El Señor dice que aquellos que creen en Él, dice, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Recuerdan? 2 Corintios 6:16. Ellos serán mi pueblo. Cristo es la escalera de Jacob, que Jacob vio, en cuya base descansaba la tierra y en cuya cima llegaba a la puerta del cielo. Allá en lo último llegaba hasta la puerta del cielo. Y subían y bajaban ángeles. ¿Recuerdan? Llegaban hasta el mismo umbral de la gloria de Dios. Si esa escalera no hubiese llegado a la tierra, o le hubiese faltado un solo peldaño para llegar a la tierra, habríamos estado perdidos. Hemos visto y hemos leído
como una historia, pero no vemos la profundidad de lo que esto representa a nosotros. Lo bueno en todo esto es que Cristo nos alcanza donde estemos. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestra naturaleza y venció a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer. Fue hecho en semejanza de carne, de pecado. Vivió una vida, ¿cómo? Sin pecado. Ahora, por su divinidad, echó mano del trono del cielo. Allá está entronado. Pero mientras por su humanidad, cuando estuvo en esta tierra, nos alcanza. Él nos invita a obtener por fe en Él la gloria del carácter de Dios. Por eso, amigos y hermanos, tenemos que llegar a ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Recuerda que ya lo vimos, Mateo 5:48. Tenemos que lograrlo, hermano. Tenemos que enfrentar esa gran lucha que tenemos que enfrentarnos. Hay un versículo del 2 de Timoteo 2:19, parafraseémoslo así, que dice: apártate de la maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártense de la maldad. Usted y yo. Y tenemos que para eso apartarnos. Tenemos que, ¿qué dice el versículo? Invocar el nombre de Cristo. Decimos pues que debemos de entregarle por completo a Dios nuestro ser. Cuando dice corazón es mente, nuestra mente, entreguémosela a Dios. O Él no va a poder efectuar en nosotros ese cambio que tiene que producirse. Yo creo que hay veces que nos confunde un poco aquello que dice, entreguémonos totalmente nuestro corazón a Dios. No digamos corazón, digamos nuestra mente. Porque el corazón pareciera que es algo tierno, así. Por eso hemos de ser transformados conforme ¿a quién? A la semejanza divina. Sí se puede, hermanos. Tengamos fe. Yo todos los días le digo, Señor, dame esa fe, porque quiero vivir como soy, no un admirador de Pablo, pero sí me impresiona la vida de Pablo. Como un hombre como él era, de la noche a la mañana fue transformado. Hoy en día debemos de haber muchos Pablos. Al principio Pablo, por su naturaleza, estaba como enemistado con Dios. Pero el Espíritu Santo lo tomó. Lo tomó y lo cambió. Porque recuerden que lo dice la palabra de Dios en Efesios. Que antes estábamos nosotros muertos por causa de la ¿qué? De la desobediencia y los muchos pecados. Debemos de entender que no hay nada sano en nosotros, pero Jesús lo limpia. Pero el enemigo nos ha hecho creer y hemos caído en la trampa y nos tiene cautivos, sumisos a su voluntad, diciéndole ustedes no van a poder cambiar nunca. Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero esto exige una transformación completa a la renovación de toda nuestra naturaleza. Debemos de entregarnos, digámoslo así, por completo a Él. Esa guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya librado. ¿Y cuál es esa batalla? Que tenemos que romper esa barrera, rendirnos al yo.
entregar toda nuestra voluntad a Dios. Y no me diga, por favor, hermano, en su mente, allá donde está ahora que esté escuchando, que no se puede. Yo quiero motivarlos a ustedes como trato yo de motivarme todos los días. Sí puedes, Hugo, sí puedes. Por fe lo vas a lograr. Usted y yo no podemos decir, yo ya estoy santificado. Si usted lo dice, o yo lo digo, estoy mintiendo. ¿Por qué estoy mintiendo? Porque hasta el último momento, si estamos vivos en esta tierra, no vamos a saber si estamos libres totalmente del pecado, aunque lo vamos a estar. Lo mismo le sucedió a Elías, acuérdense. Le decía, ve a ver si ya apareció la nubecita. Ve a ver si ya... No. Y un momento de esfuerzo que él quiso hacer, dijo, Señor, dime cuál es el pecado que he cometido, que no te lo he mencionado, porque mira que esa nube no aparece. Y él estaba limpio de pecado. Así que nosotros, si estamos vivos, nos vamos a sentir hasta el último momento pecadores. Usted y yo no podemos ufanarnos y decir, yo soy perfecto. Si usted lo dice para sí mismo a escondidas, está diciendo mal. El gobierno de Dios no está basado en una sumisión ciega, ni en una reglamentación irracional, como el enemigo quiere hacernos parecer. Al contrario, apelemos a la razón y a la conciencia. Dice bien claro Isaías 1:18, vengan pronto y pongámonos a cuentas, pongámonos en claro. Esa es la invitación del Creador a sus criaturas que somos nosotros. Dios no está forzando la voluntad a las criaturas. No puede aceptar un homenaje que no le sea tributo voluntario e inteligentemente dirigido a Él. Esa mera sumisión de esa forzada forma de vivir impedirá todo desarrollo real de la mente y del carácter. Habrá un cambio. Nos estamos esforzando con nuestras propias, vale la redundancia, nuestras propias fuerzas. No, está mal. Es por fe. Es por fe que vamos a cambiarlo todo. Y usted y yo tenemos que estar reclamando a diario. El Creador desea que el ser humano, que es obra de sus manos, creados para eso, para tener ese poder en nosotros, tenemos que alcanzar el máximo desarrollo posible para lograrlo. Y eso solo se logra con nuestra mente constantemente puesta en lo alto. Hay que vivir en las alturas, no haciéndonos pajaritos en el aire. No, vivir en las alturas con el pensamiento de que Jesús está a mi lado, que nos va guardando, que ahí andan sus santos ángeles ministrándonos, protegiéndonos. Verdaderamente Jesús quiere presentarnos su gloriosa magnicidad hacia nosotros, que esté en las alturas. Quiere elevarnos mediante su gracia. Él nos invita a que nos entreguemos a Él para que podamos cumplir su voluntad en nosotros mismos. Por nuestra parte, nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de Dios. Hermanos, amigos, al consagrarnos a Dios tenemos necesariamente que abandonar todo aquello que nos separa de Él. Yo sé que hay muchas cosas repetitivas que las estoy diciendo, pero son así, porque yo mismo me las quiero inculcar a sí mismo. Por eso dice el Salvador, bien claro, piénselo bien, si quiere ser mi discípulo, tendrá que abandonar todo lo que tiene. ¿Escuchó eso? ¿Recuerda al joven rico? Guarda los mandamientos, desde mi niñez.
Entonces anda y vende lo que tiene y dalo a los pobres. Se fue triste porque no podía dejar lo que tenía atesorado en esa tierra. Es necesario que renunciemos a todo lo que nos aleje de Dios. Si usted vive enamorado de su trabajo, de su negocio, de su empresa, o sea, vive ensimismado en el deporte y en esas cosas, vaya abandonándolo. Concentre su mente y mi mente en Cristo Jesús. Pretender ser perteneciente a Cristo es sentir el más profundo amor hacia Él, que donde podemos exponer nuestras vidas. Le dice usted en oración al Señor, si un día me toca responder con mi vida para no negarte, dame la fuerza, dame la entereza, porque no quiero negarte hoy ni nunca. No es fácil hablar así, pero tenemos que ir empezando a hacerlo. No seamos más estériles, seres con formalismos nada más. Entreguémonos a Cristo. No nos obliguemos, entreguémonos con fe y amor. Gracias, mis hermanos. Quiera nuestro amado Dios que lo que hoy tratamos de expresar haya calado en vuestros corazones y podamos sentir la necesidad de ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bendito y buen Dios, Señor de gloria, Príncipe de paz, usted que es el buen pastor, nuestro guía, rogamos en este momento, por medio de su Espíritu Santo, que nos dé la fuerza de seguir siendo transformados para vivir todos los días de gloria en gloria y tener los sentimientos de Pablo, podemos decir, y de muchos hombres de la Biblia, el mismo Daniel, el mismo Isaías, hombres verdaderamente como Isaac, como Abraham, que murieron entregados totalmente al amor de su Redentor, de Cristo Jesús. Gracias por todo. Que el amor y la paz del cielo llenen nuestras vidas hoy y por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.